Buenas tardes con todos. Bienvenidos a un nuevo webinar dentro de la Expo Alemania Virtual. En esta ocasión tenemos a BDO Latinoamérica con el tema ciberseguridad antes, durante y después de la pandemia, que está a cargo del expositor William Falcón. Por favor, en caso de tener alguna pregunta, utilizar el chat que se encuentra dentro de la plataforma y el expositor responderá al finalizar su presentación. Muchas gracias. Empezamos ahora. Buenas tardes, buenos días, o según el país donde estén. En nombre de BDO Latinoamérica, pues muchas gracias por su asistencia a este webinar. También un agradecimiento a la Cámara Alemana porque realmente por la invitación que nos ha hecho, pero también una felicitación por demostrar que se pueden realizar eventos exitosos aun cuando las circunstancias y las adversidades no están de todo a favor. Y este es un evento que lo demuestra en sí. Y vamos a estar hablando más adelante precisamente de ese tipo de cosas que nos hacen exitosos en las adversidades. Mi nombre es William Falcón. Pertenezco como gerente de consultoría de BDO. Y mi especialización normalmente son en ciberseguridad y continuidad de negocios. Mis datos están aquí, pero mientras voy presentando lo que es la oficina, lo que es nuestra red de BDO a nivel global y a nivel latinoamericano, pues debo decirles que por temas de tiempo probablemente pues mi presentación es un poco densa y pudiera llegar y faltar un tiempo para las preguntas. Entonces los invito a que puedan realizar las preguntas en nuestro stand. En nuestro stand estaremos algunos expertos atendiendo pues, presencial, tratando de responder sus consultas, ya sea de este webinar o de cualquier otra información o consulta que requieran con respecto a nuestros servicios. Les invito entonces que pasen por allí visitando nuestro stand. Esto es un poco de lo que estaremos hablando porque es como una anticipación, poder anticiparnos a lo que puede ocurrir. Es decir, si yo sé que no va a dar mucho el tiempo para dar las respuestas, pues entonces me anticipo a darle este tip de que pueden hacerlo a través de nuestro stand. Antes de entrar en materia, pues nosotros tenemos que saber qué es la ciberseguridad y en este caso, pues nuestro punto es que la ciberseguridad tiene que ver con el ciberespacio y el ciberespacio entonces es todo aquello que lo componen las personas que se conectan, las personas que usan las redes. En este caso también está la base, que son aquellos proveedores de Internet, los que son los Internet providers, los ISP. Los dispositivos que se interconectan, últimamente pues tenemos lo que son los Internet de las cosas y algunos dispositivos que se conectan a la red. Las aplicaciones y software que forman parte de la red, en este caso pues están las redes sociales y muchas otras, la Internet Banking, todas esas aplicaciones que nosotros podemos usar y que forman parte de este ciberespacio y las redes interconectadas. Entonces, la ciberseguridad, ¿qué es? Es la protección que se tiene contra todos estos componentes a nivel de confidencialidad, a nivel de disponibilidad y a nivel de la integridad. Es decir, busca que todos estos componentes y toda esta información que viaje sea protegida a medida que sea usada por cada uno de nosotros. Entonces, establecemos ese punto de lo que es la ciberseguridad para poder continuar. Es un concepto un poco bastante amplio, pero por temas precisamente de tiempo, pues tenemos que hacerlo. Pero la idea es que llevarlos a todos en el contexto. Este es un gráfico que quiero presentar porque son los principales vectores de ataque. Sobre todo que se han, vamos a decir, aumentado con el tema de la pandemia. Es decir, el hecho de que las personas estén usando más las redes ahora, pues los hace más vulnerables. Pero lo que es de aquí alarmante es que si nos ponemos a ver, esto 64% de las 3 áreas más grandes son los ataques que precisamente es el usuario quien abre la puerta para que lo hagan. Es el usuario
quien ofrece el mecanismo para que se haga, es el usuario quien abre la puerta para que el atacante entre. Entonces, nos convertimos en ese momento en el principal activo de nuestros atacantes. Por lo tanto, y eso ¿por qué nos preocupa ahora? Porque nos tiene que preocupar, porque resulta que si no fuera por el ciberespacio y si no fuera por la internet que nosotros estamos usando, este evento no se puede realizar. Nuestras oficinas que están trabajando remotas no pudieran hacerlo. Por lo tanto, también los usuarios tienen que hacer uso y ya, por este gráfico podemos ver que el usuario es el principal cómplice, entre comillas, de que nuestros atacantes sean exitosos. Entonces tenemos que ponerle atención a la ciberseguridad. No podemos ser descuidados con este tipo de controles. Entonces, un poco el título dice que es antes, durante y después. El antes solamente lo coloco como para hacer referencia a que lo que se haya hecho o no en el pasado, pues en este momento ya no tiene sentido. No tiene sentido que yo me ponga a diseñar un proceso, que me ponga a diseñar un control, porque no funcionó en el pasado, porque me agarró de sorpresa, o buscar culpables de por qué no se hizo esto, por qué no se hizo aquello. O sea, lo que estamos ahora es en un momento reactivo. Tenemos que reaccionar. No tenemos tiempo para planificar y ser preventivos. Por lo tanto, entonces vamos a enfocarnos en el ahora. ¿Cómo vamos a enfrentar todo lo que está pasando con esta crisis? Y cómo vamos ahora también a preparar la empresa para que cuando esto termine, entonces el funcionamiento sea normal o casi normal, pero tampoco que nos agarre de sorpresa otra circunstancia parecida. Entonces, en la situación actual, nosotros estamos viendo, y este párrafo lo dice todo, pues que nosotros tenemos que mantener la continuidad, tenemos que mantener las operaciones, tenemos que mantener la tecnología disponible, pero con controles de seguridad adecuados. Entonces, no hay manera, o mejor dicho, es como que contra lo que uno ve ahora, que la gente de ciberseguridad probablemente esté trabajando sola, aislada, haciendo cosas que probablemente tendrían el mejor efecto si se hacen en conjunto. El llamado aquí en este momento es a que todos los procesos y todas las áreas de la compañía trabajen en conjunto para lograr los objetivos. Entonces, esto es lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque entonces las estrategias que vamos a estar proporcionando no tienen que ver nada más con la ciberseguridad, tienen que ver con todos los procesos y tienen que ver también con todas estas áreas que tienen que trabajar en conjunto. Entonces, toda esta estrategia no es para una sola área, es para toda la empresa o toda la organización. Entonces, ¿qué tiene que ver o cómo hemos enfocado nosotros esta metodología o esta manera de hacer las cosas hacia lo que es el ahora y el después? Entonces, hemos diseñado una metodología o una metodología que tiene que ver con el reaccionar, el levantarnos y luego establecer un modelo ya más operativo con vista a el futuro que nos espera. Entonces, esta estrategia pues tiene que ver con que nosotros tenemos que ver cómo está funcionando el negocio, cuál es la situación actual del negocio. El negocio tiene que seguir, el negocio tiene que estar activo, pero también entonces en ese momento ver cómo lo levantamos, cómo lo llevamos a una función casi normal, para luego entonces ver cuáles son las cosas que fueron exitosas o cuáles no, para poder entonces llevar a cabo esos ajustes, dejar lo que nos funcionó y tratar de arreglar lo que no nos haya funcionado. Entonces, esto aplica tanto para los procesos de ciberseguridad como para cualquier otro proceso. Es lo que les decía, aplica para todas las áreas y todos los procesos de la compañía. Entonces, esta parte de reaccionar tiene que ver precisamente con que nosotros tenemos que ver cuáles son las cosas críticas, a dónde tenemos que reaccionar, qué es lo que tenemos que levantar en este momento. Y en este punto, nosotros después ver cómo nosotros levantamos esa resiliencia empresarial. ¿Y qué quiere decir la resiliencia empresarial? Muchos lo ven como que la capacidad de levantarnos ante un evento, vamos a decir, negativo o disruptivo. Pero más allá de eso, la resiliencia tiene que ver cómo nosotros nos adaptamos a los cambios que vienen o cómo nosotros o nuestra empresa es capaz de cambiar y que este cambio, que probablemente sea positivo inclusive, no nos afecte y tengamos que morir en el intento. Esto es lo que ocurre en muchas empresas que no se adaptan al cambio y a lo mejor no les sucedió nada negativo, solamente que no pudieron lograr y la competencia sí lo pudo hacer y entonces ellas sucumbieron ante eso. Entonces, esta parte de la resiliencia es
cómo nosotros nos adaptamos a los cambios, cómo nos levantamos en caso de que nos haya afectado un evento de manera negativa. Y luego entonces nosotros poder levantarnos y decir, bueno, en este caso lo vemos como un nuevo mundo, pero porque hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar. La gente dice que va a ser otra manera de hacer las cosas. Puede ser así o no, pero nosotros tenemos que estar preparados para lo que venga en ese momento, tanto a nivel de los procesos, vamos a decir, operativos, los procesos administrativos y también los procesos de control, llámense seguridad, llámense auditoría, riesgo, tienen que estar amoldados a todo este tipo de conducta que se va a implementar como un nuevo proceso o como un nuevo modelo de negocio. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición? Como les decía, pues entonces tenemos unas actividades que tienen que ver con reaccionar. Es decir, nosotros tenemos que sacudirnos de esta realidad, empezar a pensar cómo vamos a enfrentar nuestro negocio y entonces empezar a manipular las posibles opciones. ¿Qué personal tenemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso también entonces poder levantarnos. Para poder hacerlo tenemos que levantar. O sea, una vez que reaccionamos, tenemos que establecer estrategias para ver cómo vamos a funcionar a un nivel en donde casi normal. Luego repensamos lo que tenemos, las condiciones que están en este estado ahora, cómo estas cuestiones nos hacen ver el modelo de negocio que teníamos y el modelo que están funcionando, cosas que pudieran ser adaptadas o quedar permanentes. En este caso, pues un ejemplo que puede estar sucediendo en muchos países y que lo hemos vivido en algunos, yo puedo ponerlo como un ejemplo, es que muchas veces en el momento de reaccionar, las empresas de retail, aquellas que vendían productos alimenticios, por decir algunos, tenían un momento de crisis donde se acumulaba mucha gente, tengo que tener un control de distanciamiento, de cuántas personas pudieran estar adentro, y no tengo otra manera de hacerlo, pero en el momento de levantarme, pues tengo que hacerlo, tengo que establecer esos controles. Luego digo, bueno, pero si yo entonces empiezo a recibir pedidos por la página y que la gente los venga a recoger o incluso se los puedo llevar, entonces ya ahí cambia el negocio y entonces me evito que la gente empiece a llegar. Muchos de estas empresas de retail no lo tenían, empezaron a trabajar y lo lograron y hoy en día están trabajando así. Otras, ya sea porque no lo intentaron o ya sea porque lo intentaron y no lo pudieron hacer, entonces están un poco atrás competitivamente con esas nuevas que están haciendo ese trabajo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, bueno, pues volvamos a la normalidad, eso que logramos lo tenemos que echar para atrás. No necesariamente, probablemente ese proceso de vender en línea y de entregar o de que la gente lo recoja me sirve para el modelo futuro en el momento en que todo esto se resuelva. Entonces yo tengo que cambiar mi modelo de negocio para que esto funcione. Entonces, en ese punto, todo esto que tiene que ver aquí, lo estamos viendo a nivel de procesos, pero también funciona porque yo tengo que ver cómo este nuevo negocio me abre nuevas vulnerabilidades a nivel de seguridad. Es decir, cuando yo hago un modelo que tiene que ver con recoger y que tengo que comprar en línea, tengo que darle la seguridad en este caso al cliente de que las cosas que le estoy suministrando son las adecuadas, de que le estoy cobrando lo necesario, de que no viene alguien y usa la tarjeta de esa persona para comprar otras cosas. Entonces yo tengo que proveer y como proteger esa información también que puede ser vulnerada. Entonces debo hacer un cambio a nivel de los procesos de control de seguridad. Tengo que hacer cambios porque la plataforma de tecnología probablemente que soporta esto es nueva. Tengo que, a lo mejor es un software o una aplicación que acabo de implementar, pero a lo mejor por el apuro, porque tengo que flexibilizar mis controles, no lo hice con los controles adecuados. Entonces tengo que ver cómo hago toda esa parte de acomodar para que cuando las cosas vuelvan a su nivel normal, pues estén de manera segura y entonces no esté más bien creándome un problema luego porque voy a tener reclamaciones de gente que no está satisfecha con el servicio o que usaron su información para tal cosa. Entonces, este es vamos a decir, el estado de transición, pero también involucra cada uno de los procesos que tienen que ver con el negocio.
no necesariamente tiene que ser ciberseguridad solamente, no necesariamente tiene que ver con las operaciones, tiene que ser un conjunto al final. Entonces, ¿cómo se aborda la crisis? Principalmente, no hay una manera de que esto funcione sin que haya ese apoyo de los líderes. Sin ese empoderamiento del líder o de los líderes de la empresa, esto no va a funcionar. Es imposible que alguien de nivel medio empiece a generar ideas y que todo el mundo lo siga y que todo esto se dé. No, tiene que venir alguien de arriba, tiene que venir alguien con un empoderamiento suficiente para que todo se logre. Establecer un contexto actual tiene que ver con que, bueno, ¿cuál es mi situación actual de la empresa? ¿Estoy operando 100%? ¿Estoy operando a un nivel parcial? ¿O sencilla y llanamente no estoy operando? Tipo aeropuerto, o en el caso del 100%, pues los hospitales y las clínicas están operando al 100%. Ahí no hay que decir que, mira, están operando a nivel normal o no está operando. Entonces, de acuerdo a ese contexto, tenemos que establecer una estrategia. ¿Qué pasa? La gente que no está operando ahora quiere decir que está de brazos cruzados sin hacer nada. No, tiene que estar estableciendo qué cosas tiene que hacer primero para poder adaptarse cuando venga la nueva normalidad, pero también prepararse por si acaso en algún momento ocurre, no me vaya a agarrar. Entonces, lo que es reactivo hoy se debería convertir en preventivo en un mañana. Entonces, yo tengo que trabajar en eso. Yo no tengo que estar de brazos cruzados porque el hecho de que no estoy operando en este momento. Establecer equipos multidisciplinarios quiere decir que yo tengo que involucrar allí a todos los áreas líderes de la empresa en cuanto a administrativamente se refiere, operaciones, de riesgos, auditoría, seguridad, tecnología, todos tienen que tener participación allí. El alcance tiene que ver con que, bueno, qué cosas son prioritarias y qué no. En un negocio nosotros tenemos cosas que podemos decir, bueno, esto se necesita y tenemos que meterle, o vamos a dejar estas cosas de lado, vamos a salir con nuestro producto estrella. Y crear la sala situacional tiene que ver con entonces prácticamente las otras cuatro, donde los líderes tienen que establecer vamos a decir, su poder, por llamarlo de alguna manera, o su presencia, su empoderamiento, pero también tienen que evaluar situaciones. Yo normalmente pongo un video acá, pero pongo el tema de que, por ejemplo, un ejemplo de esta película, donde la crisis de los misiles de Cuba, donde se creó, es un ejemplo de una mesa situacional, no es la misma de este momento, pero es algo donde los líderes se reúnen, establecen situaciones, monitorean los resultados, ven de quién disponen y de quién no, con quién pueden aliarse, con quién no se pueden aliar. También ven cosas como que, bueno, vamos a tomar decisiones de acuerdo a unos escenarios que se plantean. Entonces, esa mesa no se reúne un solo día durante la crisis, se reúne constantemente porque hay que evaluar cada día cómo vamos. Entonces, un poco, esta no es la misma situación, pero algo parecido debería ocurrir en las empresas, donde los líderes tienen que reunirse y monitorear. No va a ser presencial probablemente, tiene que ser virtual, pero hay que hacerla. Entonces, a nivel de seguridad, pues tenemos un ejemplo acá de cuáles son algunos aspectos claves que se tienen que tratar en esa crisis, como son con qué personal dispongo, a veces no lo tengo a todos porque viven lejos, porque, no sé, están enfermos. Entonces yo tengo que ver cómo reacciono allí, que si el SOC, y el SOC es el monitoreo de eventos de seguridad, requiere presencial, entonces yo tengo que ver si lo voy a hacer para que la gente lo haga desde casa, hago un cambio, o necesariamente pues tendré que negociar con mis muchachos a que se vayan allá y yo puedo suministrarle una especie de hospedaje donde se vayan 15 días un día y 15 días uno y 15 días otro. Esas son estrategias que se plantean de acuerdo al tipo de empresa, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a toda la criticidad, pero son cosas que yo tengo que hacer desde ahora. En mi aspecto, y estoy hablando solamente de ciberseguridad, porque es un ejemplo. Para las otras áreas también habría que hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante esta crisis? Bueno, un reaccionar es la primera parte. Nosotros tenemos que establecer esa base para que las cosas funcionen. El involucramiento de los líderes es esencial, contexto, saber dónde estoy ahora, cómo lo voy a hacer, los procesos críticos. Si tengo que cambiar mi estructura, la cambio, el gobierno, tengo que agregar personas o no dispongo de gente. Toda esa parte de roles, responsabilidades, todas estas acciones
y no son todas, estoy colocando solamente algunas, yo tengo que tomarla en cuenta y montarlas en esa mesa de situaciones de cómo voy a lograr esto. Luego, por supuesto, viene la parte de resiliencia, la cual es ya poner en operación toda esta parte, reaccionar de los eventos, motivar al personal es muy importante. Yo en este momento es donde el personal necesita más motivación. ¿Por qué? Porque probablemente está, tú sabes, no sé, desmotivado o se siente como que vulnerable o no está seguro. Entonces yo tengo que darle siempre mucho seguimiento al personal y eso es clave en este momento, agilizar la toma de decisiones. No puedo tener un proceso burocrático que dure 10 o un mes para tomar una decisión y aprobar algo. Tengo que hacer cosas como esas para poder apoyar. Luego viene cómo realizamos el nuevo modelo. Entonces, en este caso, yo tengo que aprender de lo que funcionó y de lo que no funcionó en el pasado. Yo tengo que ver qué cosas tengo que arreglar, qué cosas fueron exitosas para dejarlas corriendo y que esa rueda siga generando valor. Casos de éxito, por supuesto, qué tecnología se usó, cómo la puedo, cómo la tengo que proteger ahora porque tuve ciertos controles que estaban flexibilizados, pero se ha visto, por ejemplo, casos en este momento donde, por ejemplo, no expiran las contraseñas porque la gente está trabajando remota. Y si trabaja remota, entonces cuando le pida cambios, tiene que ir a la oficina. Yo quiero que no vayan, pero entonces estoy abriendo una brecha de que estoy dejando que la gente no cambie la contraseña porque le cambié, o mejor dicho, la contraseña no expira. Le quité esa condición. Ese es un punto que nosotros tenemos que ver, que lo tenemos que hacer, probablemente sí es necesario, pero tengo que ver qué otros controles puedo poner para evitar que eso sea aprovechado por alguien de manera malintencionada. Entonces, ¿qué aspectos claves tienen que ver con un modelo de negocio que tiene que montar escenarios en donde cada escenario tiene que estar evaluado? Entonces, tenemos que ver que los procesos, las personas, tecnología, ciberseguridad, infraestructura y proveedores. Entonces, estos son, vamos a decir, los aspectos claves que tenemos que cuidar. En cada uno de ellos presentamos entonces qué cosas tenemos que establecer. Entonces, ¿qué hablamos de escenario? El escenario que nosotros nos planteamos, tanto para cualquiera de esas, vamos a decir, dominios, ya sea procesos, personas, lo que sea, no es un escenario rígido, no es un escenario estático, es un escenario que depende de situaciones, de que vaya sucediendo y por lo tanto la mesa tiene que estar todo el tiempo activa. En este caso, la estrategia o las técnicas tienen que ver con los escenarios, lo que llaman what if. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si esto? Yo voy a reaccionar de esta manera. ¿Qué pasa si? Pero yo tengo que anticiparme de qué cosas pueden suceder. No me puede agarrar de sorpresa una situación y si me agarra, pues puede ser, pero por lo menos yo contemplé varios escenarios. No es que me fui por una sola vía y decir, bueno, esto es lo que va a pasar y aquí me estoy preparado. Resulta que me cambia las reglas de juego en el día a día y entonces mi estrategia ya la armé de un punto. Entonces, estos escenarios tienen que ser de acuerdo a qué pasa si. ¿Qué pasa si por ejemplo, mi negocio es atacado? Y mi información, me secuestran los datos. ¿Qué pasa si los usuarios se me enferman? ¿Qué pasa si hay un problema de infraestructura? Todo tengo que hacer esos tipos de análisis para poder reaccionar y poder levantarme en caso de que esto sea un punto en contra. Luego, esas estrategias o esos escenarios me van a dar insumos para yo poder hacer análisis de está funcionando bien, los objetivos de negocio se están cumpliendo, yo tengo mis estrategias están, vamos a decir, bien enfocadas, estoy logrando los objetivos, tanto económicos como de operaciones. Entonces, yo en este punto, pues puedo establecer incluso indicadores, ya me voy a un nivel madurez un poco mayor. Es decir, sabiendo que en este momento pues no tenemos mucho tiempo, pero mi buen desempeño me ha permitido eso. Entonces, a nivel de personas, también tengo cosas que ver con respecto a esas personas que, cómo las llevo, cómo las traigo, cómo les suministro el ambiente para que puedan trabajar desde su casa, cómo protejo mi negocio de que ellos, por esa libertad que tienen en su casa, pues puedan descuidarse y entonces meterse en problemas y pues meter en problemas mi empresa. Entonces tengo que también ver la tecnología
a muchas empresas pudo haberla agarrado desprevenida de que la capacidad que tenía, por ejemplo, a nivel de redes, no permitía esa multitud de conexiones que van a venir desde afuera, o probablemente un caso. Entonces yo tengo que ver cómo esa tecnología tengo que cambiarla, cómo tengo que ver que mis servicios web estén protegidos para poder seguir funcionando, la capacidad de cada uno de ellos. Entonces, a medida que esto va pasando, pues yo tengo que hacer cambio. A nivel de ciberseguridad también lo mismo. Yo tengo que ver que las conexiones estén protegidas, que yo no, o sea, que todo el mundo se conecte y se conecte con una herramienta que sea vulnerable, que sea prácticamente una invitación a los atacantes a que me hagan daño. Yo tengo que establecer unas VPN probablemente protegidas o alguna otra vía, pero que sea siempre y cuando cifrada, que no puedan ver la información. Tengo que ver cómo monitoreo mis actividades de seguridad, o sea, cómo va a funcionar mi monitoreo. Si tengo un SOC, cómo va a funcionar, si remoto, si presencial. Si no tengo personal, yo también tengo que ver, porque muchas veces las mismas personas de otras áreas me pueden ayudar. Es decir, si yo tengo tecnología, alguien que pueda, este es el momento de incorporarlo, estamos siendo reactivos. Los mismos auditores, el auditor es una persona que tiene mucho conocimiento de riesgos y de controles, por lo tanto, cuando yo esté trabajando en uno de ellos, pues una buena versión o una buena opinión pudiera venir de un auditor que conoce qué cosas pudieran estar siendo protegidas o que necesito estar protegiendo. Este no es el momento de auditoría, pero sí, pues el auditor puede aportar mucho valor porque su visión de riesgo y su visión de controles es muy importante. En este caso también, la parte de tecnología deben que aportar al área de ciberseguridad. En infraestructura igual, la parte física, muchas por no haber presencia o por no haber personas, pues se descuida. Entonces tenemos el caso de que mucha gente está, vamos a decir, las oficinas están desprotegidas, pudieran estar desprotegidas. Tenemos entonces también el tema de los terceros. Los terceros tienen que ver, además de lo que es las personas que tienen que son proveedores a nivel de tecnología, también tienen que ver con los que forman parte de la cadena de suministro. Eso es un punto importante que nosotros tenemos que implementar tanto para las operaciones como para nuestros procesos tecnológicos. En el punto ya para concluir, pues tú poco di muy rápido todas estas fases, pero lo que quiero concluir es que todo este proceso, tanto desde que comenzó la pandemia y cómo se ha ido desarrollando, es cuestión de que cada empresa lo maneje de una manera coordinada, con sinergia entre las áreas, con liderazgo, con unas personas que trabajan en equipo. Este no es el momento de tener discordias ni de tener áreas separadas. Es el momento de que todo funcione. Y si es a nivel de seguridad, es uno de los componentes más importantes en cualquier estrategia que se esté manejando. Si el negocio va a cambiar o si el negocio va a permanecer con sus procesos, si va a permanecer con el trabajo remoto, si todo ese tipo de cosas que hasta ahora han funcionado, porque realmente han funcionado, pero sacrificando un poco la seguridad en muchos de los casos. Entonces yo como líder de seguridad tengo que estar muy participando en este tipo de cosas. Igualmente los de tecnología. Entonces, desde este punto de vista, toda esta cadena que hemos visto a nivel de lo que es la estrategia o la metodología del rethink, es que nosotros debemos reaccionar desde un principio y luego ver cómo nuestras operaciones están en este momento capaces de casi volver a la normalidad o de operar a un nivel casi normal y decir, bueno, estamos ahora operando en un porcentaje X bastante importante, pero también tenemos que estar pensando en qué va a pasar luego que esto termine. Cómo vamos a enfrentar esa nueva realidad, cómo vamos a enfrentar, qué cosas tenemos que dejar de lo que aprendimos ahora, qué cosas tenemos que ajustar que no nos salió bien y que tenemos que ir ajustando, y cómo nuestros equipos deberían permanecer trabajando conjuntamente y de manera cinética.
Un poco eso es lo que se espera, que las empresas cambien, y lo que le estoy tratando de transmitir es que la gestión de ciberseguridad no es una isla, no es un satélite, tiene que ver con una integración con todos los demás procesos y con una operación en conjunto con cada una de las unidades de negocio. La exposición la tengo hasta acá, es más que todo para proporcionar estas estrategias de cómo vamos a funcionar el ahora y el después a nivel de todas las operaciones del negocio, pero tomando en cuenta la ciberseguridad. Yo espero que por el tiempo nos ha dado chance de, no sé si está chance por unas preguntas, pero creo que faltan unos 3 minutos más. De todas maneras, las preguntas, vuelvo a invitarles a nuestro stand, donde pueden donde pudiéramos responder cualquier inquietud y por supuesto, tratar de orientarlos o darles información de los procesos. Muchas gracias por su presencia y por su participación en este webinar. De mi parte estoy a la orden. BDO Latinoamérica, en caso de que haya personas de varios países, seguro que sí. Cada oficina local va a recibir la información que ustedes quieran, no es algo local. Vamos a estar apoyando desde cualquier país que forme parte de la red de BDO a nivel Latinoamérica. Muchas gracias.